Muy bien, lo que vamos a ver en estas semanas es justamente una parte bien importante que concierne a lo que es la estadística descriptiva y obviamente la relación que contempla con la metodología de la investigación científica. Me imagino que la gran parte han podido elaborar tesis en los cuales sí han podido ver por lo menos la parte aplicada, se podría decir, de la estadística, tanto descriptiva como la estadística inferencial. Bien, para esta situación lo que voy a hacer es presentar la introducción a la estadística, vale decir las generalidades de la estadística, que comprenden justamente en poder mencionar e indicar algunos elementos fundamentales. Es bien importante tomar en cuenta algunos conocimientos básicos al respecto con relación a la recolección de datos para una determinada investigación. El contenido corresponde justamente a la estadística y su historia, cuál es la utilidad y la importancia de la estadística. Vamos a hablar de estadística inferencial y la estadística descriptiva con respecto a lo que es una población y una muestra, variable, tipos de variable, parámetro estadígrafo, paradigma y enfoque de investigación, diseño y tipo de investigación, que es muy importante para las actividades de esta semana. Bien, damos el inicio correspondiente con la siguiente pregunta. ¿Qué es estadística para ti? Recuerda, probablemente algunos mencionan que la estadística tiene que ver con la parte de la teoría de números o con matemática o realizar cierto tipo de cálculo numérico. Probablemente algunos mencionen es obviamente la parte del uso de softwares como ser el Excel, el SPS o entre otros para un cierto tipo de análisis de datos recolectados. Pero en realidad hay que tomar en cuenta cuál es ese aspecto fundamental para la estadística dentro de la metodología de la investigación científica. Es una ciencia en realidad que trata sobre la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de información con el apoyo matemático. Vale decir que también la estadística es una rama de las matemáticas. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo menciona y lo define de esa forma. Además de esto, existen otros estudios investigativos científicamente diseñados y realizados con el objetivo de tomar decisiones, vale decir, nosotros recopilamos o recolectamos datos de información con el uso de instrumentos de investigación. Estos instrumentos de investigación son aquellos que como investigadores elaboramos, ¿no es cierto?, como cuestionarios, guías de encuesta o una batería de preguntas abiertas o bien una lista de chequeo o bien justamente una lista de cotejos o puede ser justamente con relación a una guía de entrevista semiestructurada o una guía de entrevista no estructurada en realidad, ¿no?, utilizando la radio reportera. Entonces, ese conjunto de técnicas e instrumentos aplicados que justamente los recolectamos los datos informativos, obviamente con relación a un objeto de investigación. Este objeto de investigación concierne con respecto a la temática, vale decir, el problema identificado dentro de un determinado contexto de la realidad. Es bien importante mencionar también que una vez recopilados estos datos, lo que se realiza es la organización misma de los datos. Va a decir, voy a realizar la tabulación de los datos correspondientes mediante el uso, en este caso, de un software. Un software estadístico, el más conocido es el Excel. Como de la misma forma será tal vez el SPS para hacer un análisis más en profundidad, o bien realizar otro tipo de softwares como el Atlas T, en vivo, entre otros. Va a depender mucho qué tipo de datos son los que estoy recopilando. Si son datos cuantitativos o netamente datos cualitativos, con relación obviamente a las variables que son justamente las características de una determinada población o muestra. Luego, ¿qué es lo que realizamos? Le hacemos la presentación misma de los datos, vale decir, en tablas, en gráficos, en diagramas, representaciones gráficas, ya sean como diagrama circular, el polígono de frecuencias, un histograma, unas curvas de ojivas, puede ser
pictograma, entre otras, ¿no? Hasta diagrama de barras, ya sea en dimensiones de 2D, es decir, en 2D en el plano o 3D en el espacio. El análisis e interpretación. El análisis se va justamente con relación a la representación gráfica que nosotros hemos obtenido, hacemos la descripción numérica, en este caso, como tanto de parte cualitativa y cuantitativa. La interpretación corresponde a la pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la gran mayoría ha podido seleccionar, supóngase en una escala del 1 al 3, la opción 3? Entonces la interpretación es mencionar, indicar por qué situación ocurre ese fenómeno, por qué la gran mayoría está de acuerdo con la opción 3 y no con la opción número 1 de respuesta en una de las preguntas, en uno de los ítems, o también conocidos como reactivos. Es bien importante el tratado de la información correspondiente, la descripción misma para este análisis. El análisis corresponde justamente cuando se va realizando una dosimasia de hipótesis, vale decir, si nuestra hipótesis de investigación lo vamos a respaldar o contrastar, obviamente tomándola en cuenta en simbología, en una hipótesis estadística, ya sea en una hipótesis nula, una hipótesis alterna de investigación para la prueba correspondiente. El tipo de análisis será pues mediante la partida de alfa, el coeficiente alfa o el coeficiente beta. Eso va a depender mucho del tipo de análisis. Y voy a utilizar justamente la TD-Student, una distribución normal Z estandarizada, o bien una chi cuadrada, o una F de Fisher, SNCOR, entre otros. Entonces, muy importante el análisis estadístico de la información. Y obviamente concierne al apoyo matemático, en poder no solamente calcular los valores numéricos, sino tratar de interpretar, que es la parte muy importante. Esa interpretación de lo que se está calculando, ese número, ese dato, es muy importante, la interpretación para la investigación. Y obviamente, para la toma de decisiones a futuro, ¿no?, respecto a un problema, o bien realizar inferencias estadísticas, es decir, utilizando la teoría de probabilidades, la teoría al azar, en este caso de los grandes números, en el sentido de poder tomar en cuenta cierto tipo de distribución que vayamos realizando, ya sean distribuciones discretas, utilizando distribuciones continuas para el análisis estadístico a pronosticación a futuro. Es bien importante mencionar esta parte, que al poder realizar o trabajar con una determinada muestra, por ejemplo, realizamos obviamente el uso del método inductivo. También se lo conoce como estadística inferencial o estadística inductiva, por el mismo uso del método inductivo que Francis Bacon lo ha mencionado y lo ha utilizado justamente la inducción de poder generalizar a partir de especificaciones precisas particulares en leyes generales. Bien. También recordemos que la estadística es una ciencia que facilita la solución de problemas de los cuales necesitamos conocer características sobre algún tipo de comportamiento de algún determinado suceso o evento en la determinada población, ¿no? Como por ejemplo la pronosticación del tiempo, ¿sí?, que mayormente se va utilizando la teoría de probabilidades en este caso, ¿no es cierto? No sabemos si el día de hoy o el día de mañana va a llover, va a granizar o va a nevar. Eso va a depender mucho de los diversos factores climatológicos del contexto, correspondiente obviamente hoy en la actualidad con un cambio climático que se ha denotado muy fuerte en realidad, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta algunas características de nuestra realidad que podamos observar. De la misma forma, las características dentro de nuestro espacio, de nuestro contexto, con las personas obviamente que están más cercanas, tal vez dentro de nuestra institución, de nuestra empresa, en nuestra zona, en nuestro distrito, en nuestra ciudad, entre otros, que exista justamente un determinado fenómeno que está sucediendo. En síntesis, y está en el documento también que he podido presentar en la unidad número 1, la estadística es una ciencia, una rama de las matemáticas que aplica el método científico en el análisis de los datos numéricos.
Es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que trata de la recolección, clasificación, agrupación, presentación, descripción e interpretación de datos informativos para la inferencia y la toma de decisiones a futuro. Esa es la de, en concreto, ¿no? En síntesis, mediante algunas definiciones que han podido observar, por ejemplo, en el documento guía, que es justamente la parte de generalidades de la estadística, ¿no? Creo que tenemos aquí dos compañeros más. Vamos ingresando. El documento correspondiente es esta, ¿sí? Si lo pueden observar, menciona con respecto a un objetivo de esta unidad, ¿no? Definir algunos conceptos importantes de estadística, variable, población, muestra, parámetro, entre otros. Hay una parte del tema número 1 de introducción a la estadística, la que estoy presentando. Hay una parte, una base histórica en este caso, cómo surge el término de estadística según Gottfried Achenwald, el prusiano que justamente ha utilizado el término, o que también proviene del latín statisticum collegium, el término en alemán Statistik, o bien también conocido justamente, como lo ha mencionado Gottfried, en este caso Achenwald, como el análisis de datos del Estado, es decir, la ciencia del Estado. Y obviamente todas las instituciones, como los gobiernos nacionales, en este caso, siempre tienen una institución magna, en este caso, ¿no? Como es en nuestro caso, el Instituto, ¿no es cierto?, Nacional de Estadística, ¿no? El INE, en este caso, es justamente aquella institución dependiente del gobierno que denota, que muestra justamente los estudios basados dentro de un determinado estado, en el que menciona justamente características, como por ejemplo la cantidad de veces que existen, justamente la cantidad de niños recién nacidos por día, por mes, por año, la cantidad de fallecidos, por ejemplo, por COVID-19, que hoy en día está muy latente. Podría ser, por ejemplo, la cantidad de desempleados que ha ocurrido en estas situaciones de la pandemia, entre otros. Y es muy importante también tomar en cuenta y que se basa en el uso de los grandes números. Vale decir, trabajamos justamente con una base de datos grande, en realidad, que es muy importante mencionar lo siguiente. También proviene este término en griego, estatera, que significa balanza, y otros autores mencionan que significa stat, que significa simplemente estado, es decir, la relación de estado con la estadística es muy importante, porque el Estado debe contemplar y debe tener obviamente datos informativos al respecto de todos los individuos, de todos los elementos, en este caso que son conocidos como unidades de análisis o unidades de observación, para el estudio correspondiente para la toma de decisiones dentro de un determinado gobierno. Bloomberg, por ejemplo, menciona que la estadística también es la recopilación, presentación, análisis e interpretación de los datos recolectados para realizar justamente una inferencia estadística a posterior. Aquí están algunas definiciones que ustedes probablemente lo hayan visto. ¿Sí? Según Kendall Buckland, por ejemplo, la estadística es una ciencia que trata con respecto a la recolección, clasificación y presentación de los hechos, ¿no? De la misma forma, algunos autores consideran que la estadística es una rama de la matemática, y de la misma forma se ocupa de la recolección, clasificación e interpretación de datos. Esta se puede encontrar en la enciclopedia de Barda Educativa. También se puede considerar que la estadística es la aplicación del método científico en el análisis de datos numéricos, con el fin de tomar decisiones racionales, según Anderson, Sweeney y Williams. Se puede decir también que la estadística es la ciencia que estudia la interpretación de los datos numéricos, hallados en Garzo y García. De la misma forma, es el arte o un método, es aquel conjunto de métodos, vale decir la metodología, que trata de la recolección, presentación y agrupación de los datos, que lo menciona Sote. Y tal como lo he mencionado, según el diccionario de la Real Academia Española, menciona dos conceptos de estadística: estudios de los datos cuantitativos de la población, ya sean también de recursos naturales, industriales, del tráfico, de cualquier otra manifestación en las sociedades humanas. También menciona que la estadística es la rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener la inferencia basada en el cálculo de probabilidades. Y ahí está, ¿no? Por lo
tanto, la estadística, recalco nuevamente, es una ciencia, es una rama de las matemáticas que aplica el método científico en el análisis de datos numéricos. Es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que trata de la recolección, clasificación, agrupación, presentación, descripción e interpretación de datos informativos para la inferencia y la toma de decisiones a futuro. Bien, entonces esa es la definición de estadística. En base obviamente a las definiciones de otros autores, he podido extraer una conclusión concreta y exacta. Bien, de la misma forma, Rufino Moya menciona que la estadística se divide en dos, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? O también conocida estadística deductiva. Es justamente aquel conjunto de métodos que implica la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir de forma apropiada las diversas características. Es decir, un estudio estadístico que se considera descriptivo cuando solo se analiza y se describe los datos. Bien importante esta parte, ya que la estadística descriptiva utiliza el método deductivo y obviamente trabaja con la población o bien con la muestra, pero por lo general con la población en la que se trabaja, ¿no? De la misma forma, la estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a analizar y presentar datos. Es un análisis, en este caso, un análisis muy básico, aunque tiene la tendencia de generalizar a toda la población las primeras conclusiones obtenidas tras este análisis descriptivo de estudio. Según Berenson y Lewin, definen la estadística descriptiva como los métodos que implican la recolección, presentación y caracterización, vale decir, las propiedades con relación a las variables de un conjunto de datos a fin de descubrir en la forma apropiada diversas características. Estas características son justamente las variables del conjunto de datos. Y nosotros trabajamos obviamente en la gran mayoría con personas. ¿Qué es la estadística inferencial? O también es conocida como la estadística inductiva. Es aquel conjunto de métodos estadísticos que permite deducir o inferir. Para decir, la teoría al azar, la teoría de probabilidades, la teoría de las posibilidades. Probablemente ocurra o no ocurra. Es más subjetivo que la estadística descriptiva, que es más objetiva. Vale decir que la estadística inferencial es aquel conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la generalización o la toma de decisiones en base a una información parcial. Esa información parcial obviamente obtenida ¿de dónde? De una muestra obviamente, ¿no? Técnicas descriptivas utilizadas de la misma forma. Es un estudio que considera inferencial cuando se pretende inferir o predecir conclusiones que atañen justamente a la fuente de información de donde provienen los datos correspondientes. Catherine, por ejemplo, define que la estadística inferencial es aquel proceso por el cual se deduce, es decir, se infieren propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa. Por lo tanto, en resumen, estadística descriptiva, como su palabra lo indica, se ocupa de la descripción de un conjunto de observaciones, características de la población. Y la estadística inferencial va más allá, porque hace inferencias y generalizaciones a partir de una muestra. Entonces esa es la definición muy importante, el concepto principal en este caso de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Veamos un poco de historia de la estadística. Es bien importante hacer el recuerdo correspondiente, cómo ha surgido, cuál ha sido la trayectoria, la idea. Como ya lo hemos mencionado, uno de los autores de Gordon Field justamente va mencionando, y aquí se tiene una idea en épocas remotas, como surge justamente, no surgió de improviso, sino mediante un proceso largo de desarrollo y evolución de hechos de simple recolección de datos, ¿no? Como se puede observar en las imágenes, en las piedras en este caso, en los cuales se realizaba el conteo determinado de cuántos animales iban a cazar por día o por la semana o al día, y en realidad quiénes eran los que debían de ir desarrollando, ¿no? Queda justamente una interpretación hasta hoy en día, la cantidad, justamente el número de veces o la frecuencia, que es conocida como la frecuencia absoluta. El origen de la estadística también remonta a los comienzos desde la historia. Esto se sabe tanto a través de las crónicas, ¿no? Algunos datos escritos,
restos arqueológicos que se han podido evidenciar en en algunas partes del mundo en realidad, ¿no? Que han dado justamente la simbología, como justamente en la edad de piedra, en los cuales los prehistóricos realizaban y daban señas justamente de ciertos datos que correspondían ya a partir de esto un estudio más riguroso. También utilizaban representaciones gráficas, ¿no? Como lo hemos visto, algunos símbolos en pieles, rocas, en palos de madera, en paredes de las cuevas, en cavernas, y contar, por ejemplo, el número de personas, el número de animales o ciertos objetos o cosas que estén justamente a su alrededor. La razón de esto es que también se estaba formando recién la sociedad, algo muy interesante, ¿no es cierto? A partir de la unión justamente de dos seres conformando una familia y un conjunto de familias, la misma sociedad o la misma comunidad, cuyos elementos corresponden justamente a la cantidad de habitantes que contemplaba justamente un determinado tribu, o cuántos bienes cuenta cada uno de ellos con propiedades territoriales, como por ejemplo la cantidad de animales, en este caso con los que iban cazando, o bien realizaban justamente el cambio que es conocido como el cambio con productos. Los babilónicos, como se puede observar en las gráficas de representación, allá en los años 3000 antes de Cristo, usaban justamente ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y los géneros vendidos y combinados mediante el trueque correspondiente. Por otro lado, mencionamos a los egipcios, ¿no? Que utilizaban también, analizaban los datos de la población y la renta del país mucho más antes de construir las pirámides, por ejemplo, en el siglo, ahí tenemos justamente 31 antes de Cristo, en los cuales se realizaba justamente en base a un reinado correspondiente y que correspondía con respecto a los capataces, a los que justamente realizaban las ordenaciones correspondientes a la población que realizaba la producción agrícola, la producción de los animales y entre otros elementos importantes. ¿Cómo eran los censos de los egipcios? Los antiguos monumentos, como estos que se pueden observar, se encontraron documentos en que demuestran que existía justamente una buena organización, ¿no? Una buena administración del pueblo, y que ellos llevaban en cuenta movimientos poblacionales y que hacían justamente algunos censos correspondientes, ¿no? Como por ejemplo ver si la cantidad de la población era más extensa o menor y tenían que ir regulando. En este caso, por ejemplo, si la población era muy grande, muy extensa, iba a rebasar obviamente, ¿no? A los soldados correspondientes, a los soldados egipcios, y los cuales hubiesen perdido obviamente, ¿no? El poder hegemónico que en ese entonces se tenía. Por tal situación lo que ocurría era el asesinato mismo de niños recién nacidos, primogénitos, entre otros. Los asirios, también fue Saragón II, el rey de Asiria, quien fundó una biblioteca en Nínive. Esta biblioteca justamente se guardaba poemas u obras literarias, sino simplemente también era una recopilación de hechos históricos, religiosos, importantes, datos estadísticos sobre la producción de cuentas, así como también datos de la medicina, de la astronomía, entre otros. Los chinos también efectuaron censos hace más de 40 siglos. En China, por ejemplo, Confucio, en uno de sus clásicos, Su Qing, escrito hacia los años 550 a.C., narraba justamente como el rey Yao en el año 2238 mandó a hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. Como justamente ya iban manejándose con la parte del comercio, la integración misma del cambio de productos correspondientes para un determinado beneficio. Los griegos, de la misma forma, en Grecia también obtuvo importantes observaciones de la estadística que refiere a la distribución de terrenos, servicio militar, entre otros. También cabe citar que los griegos, principalmente a Sócrates, Heródoto, Aristóteles, quienes a través de sus escritos incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. Y obviamente los grandes sofistas, ahí surgen justamente Sócrates como aquel filósofo sofista justamente clásico, en el que podría justamente tomar en consideración
la conciencia humana a partir de ciertos criterios y conocimientos que podrían justamente engranar y emerger en cada uno de ellos, y de esta forma hacer un impacto correspondiente en su propia en su propia corriente filosófica. Es bien importante también mencionar que los griegos han efectuado censos periódicamente con fines tributarios, vale decir, la parte económica, social, con respecto a la división de tierras, y militares, con respecto al cálculo de recursos y hombres disponibles, vale decir, los más fuertes y los más grandes, altos, se podría decir, eran justamente los que eran parte de la comitiva militar. La investigación histórica revela que se realizaron 69 censos para calcular los impuestos, determinar los hechos de voto y ponderar la potencia de la guerra. Es así que también los romanos, el Imperio Romano, fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, la superficie y renta de todos los territorios bajo su control correspondiente. Justamente mencionamos que la organización política, los romanos, los maestros de la organización política, fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que ellos ya tenían justamente controlado y ordenado en base a la recopilación de los datos que se les daba, y justamente existía la comitiva en este caso dentro de la organización política romana. Esta comitiva era aquella justamente, ¿no?, que trataba de mediar justamente con el Imperio Romano, en este caso con el emperador correspondiente. Y hablando de la Edad Media, Carlomagno en Francia, ¿no?, y Guillermo el Conquistador de Inglaterra trataron, en este caso, de revivir la técnica romana, los métodos estadísticos, y permanecieron casi olvidados durante la Edad Media, ¿no? Es justamente donde en esta edad realiza la parte de lo que es conocida justamente la época religiosa, donde ahí se habla del Papa, ¿no es cierto?, en los cuales ya también tenían cierto tipo de poder y estructura jerárquica misma. Los incas, también podemos mencionar aquí cerca a nuestro país, han establecido justamente procedimientos similares, como por ejemplo registrar los nacimientos, las defunciones y otros sucesos cuya responsabilidad justamente incumbía a las autoridades públicas, ¿no? Esta cultura de América tiene méritos de haber sido la primera que registró justamente sucesos vitales. Sabían, por ejemplo, exactamente la cantidad, la edad, el sexo de los habitantes en las diferentes provincias. Vale decir que tenían un registro muy acertado en realidad y actualizado por sobre todo. Podemos hablar de los quipus. Los quipus, justamente, los incas no tenían caracteres escritos, sino utilizaban justamente estos elementos que son cintas de colores y nudos que registraban los hechos. Este sistema quedó interrumpido por la llegada de los españoles en 1531, en los cuales sí hubiese tenido justamente varias interpretaciones de los quipus, pero justamente la llegada de los españoles ha sido que han podido eliminar a la gran mayoría, en este caso, ¿no?, de los incas. La iglesia misma, viendo como la importancia, hemos mencionado por ejemplo en la Edad Media, desde el Concilio de Trento se estableció la obligación de la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, entre otros, ¿no? Por lo cual hoy en la actualidad también esto se va emergiendo, se va tratando en este caso de mostrarse. Y estos registros, por ejemplo, de nacimientos y defunciones, es aquella que comenzó en Inglaterra a los principios del siglo XVI. En 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de población titulado Observation on the London Bills of Mortality, que es justamente los comentarios sobre las partidas de defunciones en Londres, Bill of Mortality, ¿no? En los siglos XV, XVI y XVII hablamos ya con respecto al método científico y que tiene mucho con relación a la estadística. Tenemos ahí a grandes investigadores como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo, Neper, William Harvey, Sir Francis Bacon, René Descartes, que hicieron grandes operaciones al método científico de tal forma que cuando crearon
los estados nacionales y surgió como una fuerza de comercio internacional, así con relación a la economía, existía ya un método capaz de aplicarse a los datos económicos. Estos datos económicos justamente que hoy en la actualidad se muestran, ¿no? En el estado de resultados en realidad, ¿no? Y cómo la situación o la institución va o la empresa va utilizando también ciertas metodologías correspondientes, ¿no? También mencionamos el trabajo de Ground, condensado justamente en la obra Natural and Political Observation Made in the Bills of Mortality, que son observaciones políticas y naturales, hechas a partir de las cuentas de la mortalidad, y fue un esfuerzo innovador del análisis estadístico en aquellos tiempos. Es bien importante también mencionar que la utilidad y la importancia de la estadística se debe, concierne en este caso a cada una de las especialidades, ¿no? Y cada una de las especialidades en el sentido de que algunos son sociólogos, me imagino, algunos abogados, algunos politólogos, algunos psicólogos, tal vez algunos hasta maestros, profesores y entre otras especialidades. Es muy importante tomar en cuenta la utilidad de la estadística. ¿Y por qué es muy importante? ¿No? La utilidad, por ejemplo, del conocimiento estadístico, es decir, el método estadístico, descubrir la existencia o no de la existencia de los problemas dentro de nuestro contexto, identificar posibles factores explicativos de problemas previamente formulados, evaluar las soluciones aplicadas a los problemas, que es la parte más complicada en realidad, no es nada sencillo hoy en la actualidad, y la importancia más aún de la ética. Podemos mencionar también quienes la utilizan en la estadística, por ejemplo los organismos oficiales o nacionales, instituciones nacionales, como en Bolivia el INE, ¿sí? Diarios y revistas, politólogos, se puede utilizar también en deportes, en marketing, en controles de calidad, administradores, investigadores, médicos, cientistas, educadores, etcétera, entre otros, ¿no? No sé si recuerda muy bien, en los cursos de pregrado casi la gran mayoría ha visto lo que es una parte por lo menos de lo que es la estadística y la utilidad. Ahora veamos los tipos de estadística que he mencionado, ¿sí? Esta definición, no olvidarse que según Rufino Moya menciona la estadística inferencial y la estadística descriptiva, dos tipos de estadística, ¿no? Podemos mencionar ahí al libro de Rufino Moya, estadística descriptiva. La inferencia estadística, lo mencionamos y lo definimos de la siguiente forma, y ya lo hemos visto, es una rama de la estadística que utiliza la información obtenida, la comprensión y la aplicación de una serie de técnicas estadísticas. También se llama inferencia estadística o estadística inferencial, y no es en realidad objetiva, sino es subjetiva. Vale decir que no podemos acertar con esta estadística inferencial, es decir, la pronosticación puede ser bien verdadera o puede ser bien falsa, no tenemos la certeza, no tenemos la seguridad, pero sí existe una probabilidad, una posibilidad, que pueden ser justamente soluciones entre 2, 3, 4, 5, es decir, va más en un pensamiento divergente que convergente. Allá por los años 1540, el alemán Sebastian Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales, comprensiva de datos sobre la organización política, instrucciones sociales, comercio, el poderío militar. Pero durante el siglo XVII se aportaban importantes indicaciones sobre el método de observación, el análisis cuantitativo y amplio en los campos de inferencia y teoría de la estadística, vale decir, la teoría de los grandes números. Por lo tanto, Rufino Moya, por ejemplo, lo define la estadística inferencial, ese conjunto de métodos técnicas que posibilitan la generalización o la toma de decisiones en base a una información parcial. Es decir, es un estudio que pretende inferir, que pretende justamente predecir lo que es la parte de las fuentes de información, de dónde se proviene, es decir, a partir de una muestra, poder generalizar datos, en este caso resultados, y probablemente obtener nuevas leyes, generalizar nuevas propiedades, nuevas teorías. Y hablamos de la teoría de las probabilidades, que durante el siglo XVII y a principios justamente del siglo XVIII, matemáticos como Bernoulli, Francis
Masseres, Lagrange, Laplace desarrollaron teoría de probabilidades. No obstante, durante cierto tiempo la teoría de probabilidades limitó la aplicación de los juegos de azar. Hasta el siglo XVIII no comenzó a aplicarse los grandes problemas científicos, ya que más se han abocado mayormente a la parte no tan subjetiva, sino de manera más objetiva. Algunos conceptos fundamentales, por ejemplo, se han dotado en el periodo de 1800 a 1820, desarrollaron justamente conceptos matemáticos fundamentales para la teoría de la estadística, como ser la teoría de errores de observación aportada por Laplace y Gauss, y la teoría de los mínimos cuadrados desarrollado por Laplace, Gauss y Legendre. Entonces, estas dos teorías son justamente conceptos muy fundamentales hoy en día con la teoría de probabilidades, para decir estadística inferencial. Y la estadística del día de hoy, en estos días, justamente se ha convertido en un método efectivo para describir la exactitud de valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos, físicos y entre otros, ¿no? Como una herramienta para relacionar y analizar dichos datos en las diversas áreas o especialidades. Algunos ejemplos de estadística inferencial: una encuesta desarrollada en marzo de 2018 dice que el rating de radio en la capital de Bolivia está encabezado por FM 90.5 y con un 10.5 de porcentaje, seguido por la FM 95.5 con un 9.18%. Ejemplo 2. De acuerdo con una encuesta desarrollada por Apoyo sobre la Telefonía Residencial en el 2017, el gasto mensual promedio por cliente es de un 45% a nivel nacional. El ejemplo 3. Una encuesta del mes de mayo del 2017 reportó que la tasa de desempleo ascendió al 34.5% de la ciudad, en la ciudad del Alto. Miren, ¿dónde está la estadística inferencial? Hablamos de teoría de probabilidades y no olvidemos que una probabilidad es justamente una función que va desde un espacio muestral a un intervalo 0 a 1, es decir, en el rango de 0 a 1, que es un número en este caso mínimo, menor, que justamente se le asigna a cada determinado experimento aleatorio un valor numérico, ¿no? Eso es conocido como probabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos el 10.5, ¿no es cierto? 10.5 de porcentaje, pero 10.5, si hacemos la división correspondiente entre el 100%, equivale justamente a 0.105 en realidad, ¿no? El porcentaje correspondiente. En el siguiente menciona 9. Ahí está, ¿no? 9.18. Entonces, ¿cuál es su probabilidad en este caso? La probabilidad será justamente 0.0918 en realidad, ¿no? 45% equivale a ¿cuánto? A 0.45. Aquí está en el rango de 0 a 1, ¿sí? Estas dos de la misma forma, dividiendo esta de la misma forma, ¿no? 34.5 dividido entre 100, obtenemos justamente la probabilidad, que es de 0.345, que también está en el rango. A eso se refiere estadística inferencial, ¿no? Son valores, justamente son propiedades, vale decir, son proporciones, o en este caso probabilidades, en el rango de 0 a 1. La estadística descriptiva, hemos mencionado que es aquella parte que mayormente se hace la descripción misma, ¿no? Hemos mencionado que es una rama de la estadística, se encarga de la recolección y organización de los datos para poder interpretarlos posteriormente con las representaciones gráficas de una determinada población. Rufino Moya lo define: ese conjunto de métodos que implica recolección, presentación y caracterización del conjunto de datos a fin de describir de forma apropiada el tipo de estudio. Además de esto, algunos ejemplos de estadística descriptiva: por ejemplo, los datos del censo de la población boliviana, la cantidad de robos ocurridos en los últimos meses de septiembre de 2017 en La Paz, la cantidad de casos judiciales atendidos en la Fiscalía de La Paz del presente año. Entonces, miren, estos son datos, por ejemplo, estadísticos, ¿no? Con relación a la estadística descriptiva. Algunos procedimientos que podemos ir utilizando: tablas de distribuciones de frecuencia, gráficos de distribuciones de frecuencia, descripción e interpretación de los datos correspondientes. Y que es justamente lo que utilizamos en el capítulo, ¿sí? Es en el capítulo número 4, ¿no es cierto?, de la tesis, donde menciona resultados de la investigación o análisis e interpretación de datos.
En estadística demográfica mencionamos justamente que a nivel mundial, a nivel internacional, podemos observar justamente, ¿no?, la cantidad, por ejemplo, de infectados por COVID hoy en la actualidad, ¿no? Y es así que en el siglo XVII demostraron un especial interés de la estadística demográfica como un resultado justamente que aumentaba y que justamente va decreciendo o creciendo, en este caso, la cantidad de infectados, como está ocurriendo hoy en día, ¿no?, con la parte de este COVID mutante que proviene justamente, ¿no?, la P1 de Brasil. Algunos trabajos de estadísticos, justamente expertos, mencionan que no solamente es tabular, reunir datos, ¿no?, brutos, sino sobre todo el proceso de interpretación es la parte más importante, ¿no? No solamente son los datos brutos, sino interpretar esos datos y ver justamente a partir de las ideas correspondientes de la información y lo que se quiere obtener y lo que se quiere lograr con la investigación científica, por sobre todo. Obviamente en base a un tema de investigación. Por tanto que la estadística, hemos mencionado, tiene una parte descriptiva, una probabilística y una parte inferencial, ¿no? Probabilística en deducir leyes, inferencial para la toma de decisiones y conclusiones a futuro, la descriptiva, sistematización, ordenación, presentación y recogida de datos mediante un proceso metodológico. En síntesis, mencionamos que la estadística, como su palabra lo indica, se ocupa de esa descripción de conjunto de observaciones, características de una población, inferencia que va más allá para hacer inferencias y generalizaciones de una determinada muestra. Y esa es justamente la parte de en este caso, la diferencia, ¿no es cierto?, de la estadística descriptiva con la estadística inferencial, la que se ha mencionado en el documento de la unidad número 1. Luego ahí viene justamente algunos conceptos con relación a la variable. Pero vamos a tomar en cuenta ahora y empezamos justamente, ¿no?, a reflexionar, a determinar, a trabajar en estas clases virtuales. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Voy a poder pausar mientras tanto y grabando. A ver, vamos con respecto a población y muestra. Algunas definiciones importantes. La población es la totalidad de sujetos, ¿no?, personas, animales y objetos que comparten una característica común, o vale decir la variable, bajo estudio, y se lo denota el tamaño de la población con la letra N mayúscula. Rufino Moya define: la población es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica común. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del curso, ¿cuál sería nuestra característica común? En el curso sería una característica común, por ejemplo, que todos que están inscritos son estudiantes regulares de posgrado en la asignatura o en el módulo 6 de estadística descriptiva, ¿cierto? Esa, por ejemplo, es una característica con relación a una variable, y las variables son varias en realidad, ¿no?, tanto cuantitativas como cualitativas, las que vamos a ver más adelante. Hablamos de población, muy bien, entonces bien importante de notar algo: población finita y la población infinita. ¿Qué es una población finita? Es aquella que tiene un número limitado de elementos, es decir, se puede contar, es numerable, ¿no es cierto? Tiene un valor mínimo y tiene un valor máximo. Voy a decir yo, por ejemplo, en el curso aquí hay una población, claro, sí, una población de participantes. ¿Cuántos son en total? 27, voy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre otros, ¿no? Entonces no olvidarse, por favor, los que acaban de ingresar, en el chat pongan su nombre completo, aquellos que acaban de ingresar. Entonces voy a ir contando, ¿no es cierto?, la numeración correspondiente. Entonces es un número finito de elementos, es numerable. Por otro lado, la población infinita es aquella que no tiene límite, es decir, una cota superior o valor máximo, es decir, tiene un número infinito de elementos. Por ejemplo, la cantidad de estrellas en el espacio, la cantidad de peces en el mar, o la arena del mar, por ejemplo, ¿no?, que son pequeños gramitos pequeños en los cuales no podemos ir contando, son infinitos en realidad, ¿no? No paramos de contar. A esa población infinita se lo conoce como universo, y a la población finita simplemente población, ¿sí? Ahí está la gran diferencia entre universo y población.
Algunos textos o libros mencionan población o universo, ¿no es cierto? Pero universo implica algo más grande, ¿no es cierto? Más extenso, mientras que población, el término de población es más limitado, ¿no es cierto? Más concentrado, más directo en realidad, ¿no? Que se puede determinar con exactitud un valor mínimo y un valor máximo. Pero en un universo podemos contar, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, y no paramos de contar, es decir, no tenemos una cota superior, un valor máximo. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? A la población se lo conoce población finita, al universo como población infinita, ¿no? Claramente el universo está compuesto por una serie de estrellas, sistemas solares, galaxias, y es infinito en realidad. A eso se refiere justamente la diferencia entre estos dos elementos importantes. Pero dentro de la investigación vamos a ir mencionando algo bien interesante. Mencionamos que la muestra es un subconjunto de la población que denota justamente con la letra N minúscula el tamaño de la muestra. Una muestra es representativa que tiene las mismas características, las mismas propiedades que la población en la misma proporción correspondiente. Es una muestra representativa cada sujeto en la población y cada sujeto se lo conoce como unidad de análisis, unidad de observación. Ahora, ¿por qué se lo dice a los sujetos unidad de análisis, unidad de observación? Porque a ellos yo voy a investigar, a ellos voy a entrevistar, a ellos voy a observar, a ellos los voy a encuestar, de ellos voy a extraer los datos informativos. Por eso son unidades de análisis, porque a cada uno de los sujetos, va a decir cada una de las personas, es un mundo complejo, diferente, ¿no es cierto? Entonces tienen distintos pensamientos, distintas costumbres, distintos saberes, distintas tradiciones, entre otras características. Muy bien, en este gráfico podemos ver justamente el universo es algo más grande, infinito obviamente, ¿no? Y una población es justamente algo ya limitado, más pequeño, y la muestra obviamente es el subconjunto, subgrupo o una parte de la población, que eso obviamente tiene que ser representativa, ¿no? Significativa en este caso, ¿no? Bien, por ejemplo, ahí mencionamos la cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí N minúscula, 200 mujeres sería tamaño de la muestra. 1000 mujeres en la clínica, por ejemplo, ahí menciona el tamaño de la población misma, ¿no? Y el universo obviamente no contempla un número, ¿no? Es decir, no tenemos un número definido en realidad, ¿no? Aquí mencionaba, por ejemplo, dentro de una investigación todas las mujeres de la institución en realidad. Mencionamos también que la muestra es una parte o subconjunto representativo de la población y el proceso de poder hacer esta selección de cada uno de las unidades de análisis, los sujetos en realidad, es justamente llamado muestreo. ¿Y qué es el muestreo? Es aquel procedimiento sistemático, ordenado de la secuencia de pasos a seguir para el logro. ¿Cuál es el logro? Obtener la muestra. La obtención de la muestra utiliza métodos estadísticos. En este caso son en realidad métodos probabilísticos como métodos no probabilísticos. Existen 5 métodos probabilísticos y existen 5 métodos no probabilísticos, las más usuales dentro de la investigación científica, ¿no? Ahí, por ejemplo, en los probabilísticos podemos mencionar, o también se lo conocen métodos aleatorios, como el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado por conglomerados o clústeres. Dentro de los métodos no probabilísticos podemos mencionar, por ejemplo, el método por incidental, causal, por conveniencia, bola de nieve, entre otros. Aquí está la tarea número 1 que les he pasado y está también en la plataforma. Menciona lo siguiente, dice en un cuadro doble entrada como este de aquí, población y muestra, menciona 5 ejemplos de la población y muestra correspondientes, según en la tabla de abajo, este de aquí. Ojo, calcule su tamaño muestral utilizando el software de Excel. Y esa también ya lo he subido, ¿no es cierto? No sé si han podido ver en la plataforma. En la plataforma está el video correspondiente. ¿Sí? ¿Pueden ver en la plataforma? ¿Se ve? Sí, ¿no? Aquí está. Donde dice más recursos, aquí está el ejemplo, ¿no? Ejercicios tamaño muestrales, dice, ¿no? Cómo calcular el software. Con el software se hace el cálculo correspondiente, ¿no?
del tamaño de la muestra, obviamente conociendo el tamaño de la población. Entonces les sugiero ver este videito que está en la plataforma. Entonces la actividad correspondiente es esa, ¿no? En realizar, por ejemplo, aquí tienes que definir una población. N mayúscula, ¿no? A ver, no sé si tengo el lápiz. Veremos si tengo, lo voy a ir anotando. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llenar este cuadro con 5 ejemplos. Muy bien. Población, N mayúscula, igual a cuánto. A ver, supongamos que tengo 200, ¿ya? 200. Ahí está, estoy anotando. 200 que, a ver, que sean estudiantes, ¿sí? 200 estudiantes. Ahí está. Lo estoy anotando con punto, ¿ya? 200 estudiantes de cierta institución, ¿no? De la, ahí puede colocar, de la UBI, digamos, ¿no? UBI, ahí está, Universidad Bolivariana de Informática, ¿no? Listo. Ahí está, población. Muestra. ¿Qué tiene que ser? Muestra N minúscula, dijimos, igual a cuánto. Muy bien. Ahora, de 200, ¿cuánto será la muestra? ¿Qué tienes que realizar ahí? Tienes que utilizar el software. ¿Y cuál es ese software? Está en la plataforma, donde menciona software Excel. Y mientras va descargando y va abriendo un documento, el software para poder hacer el cálculo de la muestra, ¿no? ¿Cuánto vale en realidad N minúscula? De 200, ¿cuánto es la muestra? Y en la gran mayoría de trabajos de investigación científica, como lo denoto y recalco en el video que está ahí adjunto en la plataforma, se trabaja al 95% de confiabilidad, con un 5% de error de estimación o de muestreo, se lo dice. ¿Ya? Bien, a ver dónde está el documento, no sé si hemos podido descargar. Tenemos el documento. Sí, ahí está cargando, ¿no? Está cargando. Bien, entonces con ese software es el que tienen que calcular, ¿no? El tamaño de la muestra, ¿no? No es colocar aquí de 200, deben ser 20, no, o son 30, no, sino tiene que existir esa metodología en realidad, ¿no? Ese cálculo exacto en este caso. Bien, aquí está, lo voy a abrir el software y voy a calcular, ¿sí? Para el ejemplo, para esa tarea, es una de las tareas. Aquí está, este es el software. Bien, ¿dónde debo de ir? Población finita, ¿no es cierto? Claro, nosotros trabajamos con poblaciones finitas. Muy bien, ahí está la fórmula. Donde están de color amarillo son los que tienen que ir modificándose. Muy bien, yo estoy mencionando aquí, por ejemplo, indica lo siguiente, ¿no? Que de 200 estudiantes de la UBI debo de calcular un tamaño de muestra. N minúscula igual a cuánto. Entonces voy a calcular. ¿Qué anotamos aquí? Tamaño de población, ¿cuánto es? 200. ¿Cuál es la probabilidad de éxito y de fracaso? 50-50 siempre se maneja, ¿ya? Al 50% de probabilidad de éxito y 50% de probabilidad de fracaso, la mitad. El nivel de confiabilidad o de confianza, trabajen siempre al 95% de confianza o de confiabilidad, con un error de estimación de muestreo de 5%. Estos dos, por ejemplo, suman 100. Estos dos, por ejemplo, suman 100, una unidad, ¿sí? Entonces ya tienes de manera equilibrada de 200, ahí ya calculado. Miren, aquí no hay nada que llenar, ¿sí? Solamente calcular el nivel de significancia. Esto se busca en tablas de la distribución normal Z, estandarizada, ¿no? En tablas equivale a ¿cuánto? 1.96, ¿no? Con el valor de 1 menos alfa medio de 0.975, ¿no? De tabla de probabilidades. Entonces esto ya de manera automática calcula, ¿no? El numerador son las operaciones que se está desarrollando, ¿no? Tanto el nivel de confianza por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, por el tamaño de la población. Dividida, ese es el numerador. El denominador, ahí está el resultado, dice, es el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito y fracaso más
R menos 1, es decir, el tamaño de la población menos una unidad por el error de estimación o muestreo al cuadrado. Ese es el denominador. Todas esas operaciones aritméticas se calcula, se divide y ahí se obtiene justamente un número entero, 132. Es decir, de 200, ahora sí voy, aquí había sido ¿cuánto? 132. Ah, muy bien. Ahí está, ¿no? Y voy a anotar, ¿no? Son 132 estudiantes. Ahí está. Ustedes lo redactan, ¿ya? Estudiantes de la... Bien, entonces de esa forma se tiene que llenar el cuadrito, ¿no? Y dar ejemplos, ¿no? Dar ejemplos, es la parte importante. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente. Ahí están algunos ejemplos. 1500 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la UPEA, 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la UPEA, 190 docentes titulares de la carrera de Psicología de la UNSA, 127 docentes titulares de la carrera de Psicología de la UNSA. 8 jueces del Departamento de La Paz, 8 jueces, miren aquí, 8, miren, la población es muy pequeña, ¿no es cierto? Hay un criterio metodológico que menciona que si son menores a 30 sujetos, tómese en cuenta a todos los integrantes para la investigación, ¿no? Si son 20, a los 20 en realidad, no es necesario calcular la muestra, ¿no? Si son 15, a los 15 en realidad, ¿no? Si son 10, a los 10, si son 8, a los 8. En realidad no es necesario calcularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí yo, por ejemplo, voy a colocar 8, miren, por ejemplo, ¿qué obtengo con estos niveles? 8, miren, el tamaño de muestra sigue siendo 8, ¿no? Si esto va a ser 10, 10, ¿no? Si va a ser 20, entonces va calculando, miren, 19 solamente se ha perdido una unidad. Tomar en cuenta toditos en realidad, ¿no? Si son 20. Si es 25, igual, miren, solamente se ha perdido una unidad nada más de los 25, ¿no? Si son 30, listo, ¿no? 28, se han perdido 2 unidades, ¿no? Entonces, ¿el criterio en qué consiste? ¿Qué menciona? Que si mi tamaño de población es muy pequeña, menor a 30, tómense a los 30 en realidad, 25. Pero si son, ¿qué tal si son mayores a 30, no? Ah, en ese caso sí, es necesario calcular, ¿no? Imagínense 30.000. Ahí está, ahí cuánto es el tamaño de muestra, 379 por ejemplo. ¿Qué tal si son 700? ¿Sí? Entonces ahí está su tamaño de muestra, 248, ¿no? Entonces bien importante tomar esos criterios, ¿no? Cuando la población, el tamaño de población es muy grande, es necesario calcular el tamaño de la muestra. Pero si el tamaño de la población es muy pequeña, menor a 30, tomar en cuenta a todos los integrantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 50, 44, ¿no? La cantidad. ¿Qué más podemos ver? Ahí está. Tenemos la población, tenemos una muestra. A cada uno de ellos son la unidad de los individuos. Ese conjunto de unidades de análisis provenientes de una determinada población. ¿Quiénes van a ser medidos? Obviamente los sujetos u objetos, que son nuestras unidades de análisis de la población. La variable es lo que va a medir y representa una característica de la unidad de análisis, muy importante. Entonces ya tenemos ahí el conjunto de todas nuestras unidades de análisis. Ahora vemos las características, es decir, las variables y tipos de variables. Una variable en este caso es una característica de interés sobre cada elemento individual de una determinada población o muestra. Ahí mencionamos que el dato, en este caso, es el valor numérico, ¿no? El dato es el valor numérico respecto a la variable que está asociada a un elemento de una población. Este valor puede ser un número o una palabra o un símbolo. Por ejemplo, la familia González tiene 4 miembros. Sus ingresos mensuales son de 1.600 bolivianos y 2 son de sexo femenino y 2 son de sexo masculino, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo podemos ver datos como también variables. ¿Cuáles son los datos? Tengo 4 datos. ¿Qué datos son? Con respecto a qué variable. Sexo, en este caso, ¿no? Femenino, masculino. ¿Qué datos contempla? 1.600. ¿Qué es? El ingreso mensual de la familia, ¿no? De la familia González. Entonces ahí, por ejemplo, hacemos la diferencia entre un dato y una variable. Ese dato también, o datos, es el conjunto de valores recolectados para una variable de cada uno de los elementos que pertenecen a la población o muestra. Por ejemplo, sea la variable X, cantidad de miembros recolectados de
Ahí está, ¿no? 5.000 familias residentes en la capital de Sucre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variable? Cantidad de miembros, es decir, cantidad de hijos, ¿no? La cantidad de unidades de una familia en realidad, ¿no? Residentes de la capital de Sucre. ¿Cuántos datos voy a tener? 5.000 datos en realidad, ¿no? De las 5.000 familias. El siguiente ejemplo, el conjunto de todas las calificaciones de 45 estudiantes del módulo 6 de estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es la variable? Calificaciones. ¿Cuántos datos voy a tener? 45. 45 datos, es decir, 45 calificaciones del módulo de estadística descriptiva. Entonces, es bien importante conocer quiénes van a ser medidos, ¿no es cierto? Cuál es nuestra variable de estudio, es muy importante, con qué población voy a trabajar para la investigación científica, con una muestra, es necesario calcular una muestra o no, en realidad eso va a depender mucho del criterio del investigador, va a depender mucho también del tamaño de la población. Si la población es muy pequeña, ¿qué tal si vas a realizar una investigación netamente cualitativa? Imagínate, ¿no? Una etnográfica o tal vez una investigación en acción con una población muy pequeña, tal vez de 20, 25, entre otros. Vas a realizar observación participante, entrevista en profundidad, entrevista individual, entrevista colectiva o grupos focales. Vas a trabajar en algún cierto tipo de modelo Delphi. Entonces va a depender mucho del criterio, la metodología que vaya utilizando, ¿no? Si voy a extraer una muestra o no necesariamente una muestra, ¿no? O en realidad voy a trabajar con toda la población como objeto de estudio, en este caso para la información que se va a ir recolectando. Entonces, bien importante esa parte de ver quiénes van a ser medidos en realidad, ¿no? Con quiénes voy a trabajar. Podemos mencionar algunos datos cuantitativos como datos cualitativos, por ejemplo, la edad, ingreso mensual, el aumento de peso, que lo podemos ver mediante intervalos. Datos cualitativos, por ejemplo, si es casado o no, estado civil, a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, rango, se podría decir, visitante, full time, asistente, o el nivel o grado jerárquico también correspondiente dentro de las cuantitativas, ¿no? El grado académico, por ejemplo, ¿no? El grado militar, dentro de los cualitativos, por ejemplo, la marca de celulares, la marca de ropa, podríamos ver el color de ojos, color de piel, entre otras características. Variables cualitativas también se conocen como atributos, también se los conoce como categorías. Se clasifica, describe un elemento de una determinada población y los valores pueden asumir, no constituyen justamente un espacio métrico. Por lo tanto, las operaciones aritméticas como sumar y obtener promedios no son significativas. Ejemplo de variables cualitativas: sexo, nacionalidad, marcas de auto, grado de satisfacción con la universidad, entre otros. Por otro lado, mencionamos también las variables cuantitativas o variables numéricas, que cuantifican a un elemento de la población, es decir, constituyen valores dentro de un espacio métrico. Por lo tanto, utilizamos las operaciones aritméticas como sumar, obtener promedios, si son significativas o no, como por ejemplo la cantidad de habitaciones, ¿no es cierto? O el número de habitaciones, se podría decir, el número de hijos, o la cantidad de hijos, o la cantidad de miembros, kilómetros recorridos en determinado automóvil, el tiempo de vuelo, en ciertas marcas, en este caso de aviones, el ingreso, en este caso mensual económico, de una institución, de una empresa, de una familia, entre otros. Aquí tenemos un esquema que muestra las variables cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, continuas y discretas. Las discretas con números enteros, obviamente relacionados, ¿no? Número de hijos, número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas por un semestre, etcétera. Continua con respecto a una relación en intervalo, como por ejemplo peso, estatura o talla en metros, en centímetros, la temperatura en grados Fahrenheit, grados Celsius, entre otros. Las variables cualitativas se subdividen en nominales y ordinales, ¿no? Las nominales, que son las características, las cualidades, como por ejemplo sexo, deporte favorito, el color mismo. Las ordinales son aquellas que tienen la característica de orden jerárquico, como
por ejemplo, la calificación, grado de interés por un tema, el grado jerárquico, grado militar, entre otras variables ordinales de estudio. La ordenación de datos es muy importante dentro del proceso del cual se están acomodando de tal manera que establece un orden tanto ascendente o descendente. Hay dos métodos comunes, listado de orden ascendente y el método de tallos y hojas. A ver, veamos. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Sí? Se considera la variable de estudio el peso de 25 estudiantes. Los pesos se encuentran en la siguiente tabla, que es esta de aquí, ¿no? Aquí tenemos los pesos, 40 kilogramos, 43, 42, 50, 58. Total 25. De 25 estudiantes se han obtenido estos datos. Muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es justamente ir listando, ordenando de manera ascendente. Muy bien. El proceso consiste en ordenar de menor a mayor este conjunto de datos. Entonces, lo que sí voy a realizar es, por ejemplo, observar el valor mínimo, ahí está 40. Luego, ¿quién sigue? 42, ¿sí? No hay 41, obviamente, dentro del conjunto de datos. Luego, ¿quién sigue? 43. Ahí está, 44. Se repite dos veces, por ejemplo, su frecuencia, ¿sí? Luego viene 45, 48, no hay 46 ni 47. El siguiente es 49, el siguiente es 50, su frecuencia es de 2. 51 de la misma forma tiene una frecuencia de 2. 52 de la misma forma, 55, 56, 57, su frecuencia es una sola vez. 58, 59, no hay 60 ni 61, 62, ahí está nuestro conjunto de datos. 63 con dos frecuencias y 66 con una frecuencia. Entonces, de esa forma hemos podido ordenar de forma ascendente. Ahora, muy bien, con el uso del Excel también podemos realizar este tipo de datos, ¿no es cierto? Voy a abrir un documento, un archivo nuevo. Podemos utilizar, por ejemplo, va a depender mucho también de la versión que tengan instalado, ¿no? Si tienen la Office, por ejemplo, 2015, 2013 o la 2017, muy importante, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, puedo insertar todos los datos, ¿no es cierto? 40, 42, ¿no? Puedo hacerlo aquí, 55, aquí puedo insertar 60, ¿sí? Puedo insertar aquí 52, 70, 30, etc. Entonces aquí, miren, este pequeño conjunto de datos voy a dar el ejemplo correspondiente. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una ordenación correspondiente para que se note un poquito más grande, ahí está, ese es mi conjunto, ¿no? Este es el conjunto de datos. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Por ejemplo, yo quiero ordenarlos, ¿no? Donde dice en la observación ordenar y filtrar. Entonces, aquí, por ejemplo, ordenar de menor a mayor, ¿no es cierto? Ordenar de mayor a menor. Por ejemplo, esta, ¿no? De forma ascendente. Miren cómo han podido observar, ha cambiado, ¿no? 30, 40, 42, etcétera, hasta llegar a 70. O bien puedo ordenar en este caso de mayor a menor. Con un clic, ahí está, ¿no? De mayor a menor. 70, 60, 55, etcétera, 30, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos hacer la ordenación correspondiente de los datos, ¿no? En el listado de datos. De forma ascendente o de forma descendente. Eso ya depende mucho del investigador. El otro método es el método de tallos y hojas. Si los números de los datos están formados por dos dígitos, se hace una columna con el primer dígito, para decir las decenas. Y a la derecha de cada uno de ellos se escribe en fila solo el segundo dígito, para decir las unidades de cada uno de los datos que tenga el mismo primer dígito. Bien, a ver, veamos un ejemplo. Aquí está, es el peso de los 25 estudiantes, ¿no? Vamos a utilizar ahora tallos y hojas. ¿Cómo se lo realiza? Miren, estoy seleccionando, miren, primero las decenas de cuánto, de 40, rango de 40, ¿no? A 49. Ahí está, miren el primer, ahí está, ¿no? Tallo 40.
las otras decenas serán de 50 y finalmente de 60, ¿no? Observo el conjunto de datos. Ahí está, ¿no? Decenas de 40, de 50 y 60. Vamos con los de 40. ¿Cuántos son? Ahí está, voy a anotar los dígitos correspondientes. Ahí está, 2, 0, miren, está en este caso, ¿no? El conjunto de datos, miren, voy mencionando todos aquellos dígitos, ¿no? 2, 0, 8, 9, 4, 3, 4, 5, ¿no? En esa ordenación. En este caso, estos son los datos sin ordenar, ¿no? No estamos, este conjunto de datos no está ordenado, pero estamos revisando, identificando el tallo y las hojas correspondientes. Para el siguiente, las decenas de 50. Por ejemplo, está 52, 57, 56, 55, y ahí están, ¿no? Todos los demás dígitos correspondientes. Para el siguiente es 60, muy bien, ahí está, tenemos, ¿no? A 62, 63, 66, 63 nuevamente, ¿no? Esto es para el cuadro de datos sin ordenar. Pero ¿qué pasa si nuestro conjunto de datos se ordena en realidad, ¿no? Entonces se realiza de la siguiente forma. Miren, por ejemplo, estoy ordenando este conjunto de datos, ¿no? 0, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 9, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la frecuencia de 44 tiene doble repetición, es decir, la frecuencia de 2 en realidad, ¿no? De 5 de la misma forma, voy a ordenar los dígitos, ahí está 0, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y finalmente la última opción, ¿no? 2, 3, 3 y 6. ¿No? Ahí están los datos de manera ordenada, ¿no? Tallos y hojas. Doble tallo, ¿a qué se refiere doble tallo? Puede ocurrir en esta situación, ¿no? Una variante de este método es en lugar de dividir un grupo de decenas, se divide en dos grupos, el primero abarcando los dígitos de 0 a 4 y el segundo de 5 a 9, ¿no? El ejemplo anterior, por ejemplo, queda, miren, las decenas de 4 le dividen en dos grupos, las decenas en 5 en dos grupos, las decenas de 6 en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, en la primera de 0 a 4 menciona, ¿no? Todos esos dígitos ordenados. Y en la segunda de 5 a 9, ¿no? Por ejemplo, 5, 8, 9. En la siguiente de la misma forma, ¿no? Esto se lo conoce doble tallo, ¿no? Aquí está, ¿no? Por eso dice 1, 4, 4, ¿no? Doble y doble tallo, ¿no? Entonces hace las divisiones correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, de 6, de 2 a 4 solamente hay tres valores, ¿no? De 5 a 9 aquí solamente es el 6, por ejemplo, ¿no? En el último tallo. Entonces se puede también mostrar de esta forma, ¿no? El conjunto de la ordenación de conjuntos con doble tallo. Para el caso de variables cualitativas, ¿no? El procedimiento es que se identifican todos los valores diferentes y se acomodan en la columna. Se agrega, en este caso, una segunda columna donde se va registrando mediante una línea vertical las veces que aparece el valor dado, ¿no? En este caso, tal vez no van a ser números, pueden ser letras, por ejemplo, ¿no? Pueden ser letras, algún determinado marca, tipo de auto, entre otros. A ver, veamos. Consideramos la variable de estudio el color de playeres de 25 estudiantes. Los colores se encuentran en esta tabla. Ahí está. ¿Sí? Esta es una variable cualitativa, ¿no? Color es una variable nominal. ¿Sí? Porque no nos interesa el orden, en este caso, de este conjunto de datos. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer de ese conjunto de datos es realizar la frecuencia correspondiente, ¿no? Los colores azul, blanco, café, gris, negro, rosa, verde. Bien. Entonces, como voy seleccionando, miren, el azul tiene una frecuencia de 4, el color blanco, ahí está, tiene una frecuencia de 7, café, frecuencia de 3, gris, la frecuencia de 4, 2, la frecuencia de 4, una rosa, y verde, una frecuencia. Entonces, esa es la parte de la frecuencia con respecto a la variable color. Ahora bien, nos denotamos algo bien importante, mencionar parámetro y estadigrama. Los parámetros vamos a ir trabajando obviamente con relación a la población, que es justamente aquella medida que se obtiene por medio de un estudio. Rufino Moya menciona
que parámetro es una medida resumen que describe una característica de la población. Más al contrario, el estadígrafo o estadística es una medida que se obtiene por medio del estudio de una muestra, y Rufino Moya lo define como una medida resumen que describe la característica de la muestra. Ahora muy bien, ¿cuáles son estos? Parámetros, trabajamos con una población. Estadísticos, trabajamos o estadígrafos con una muestra. Son medidas como por ejemplo N mayúscula, tamaño de la población, mu, que simboliza la media poblacional, sigma, en letra griega, desviación estándar poblacional, y P de proporción poblacional. Por el otro lado, las medidas, por ejemplo, dentro de una muestra, los estadísticos, N minúscula, tamaño muestral, X barra, media muestral, S minúscula, desviación estándar muestral, y la P minúscula de proporción muestral, ¿no? Entonces hay una diferencia de notaciones en una parte muy importante. En algunos libros van a ver utilizar a la media aritmética con las letras griegas, mu, desviación estándar, sigma cuadrado, la varianza, entre otros, con las letras griegas, y obviamente el autor está trabajando con poblaciones. En algunos textos van a ver con X barra, con S, con P minúscula, que es justamente está trabajando con, en este caso, con muestras, ¿no? Con muestras en realidad, con un conjunto de datos de una determinada muestra. Entonces, bien importante conocer los estadísticos, que a partir de ellos podemos estimar los parámetros poblacionales, y eso lo van a ver en el teorema del límite central, ¿no? El teorema del límite central, que menciona justamente la estandarización de las variables con relación a la media muestral, la desviación estándar muestral, si se conoce los datos, si se conoce la variable correspondiente, si se conoce la desviación estándar poblacional, o en realidad se van estandarizando justamente con media y obviamente igual a 0, por ejemplo, o podría ser una desviación estándar igual a 1. Entonces ahí ya se va a hablar del teorema del límite central, que lo van a ver en estadística inferencial, o métodos en este caso, ¿no? Métodos estadísticos. Ejemplos de parámetros y estadísticos. La población media, ¿no? O la media poblacional de 1500 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la UPB. La proporción poblacional de 190 docentes invitados de la UPEA. La desviación típica, también se lo conoce como desviación estándar, poblacional de 800 jueces del departamento de Oruro. Estadísticos, el coeficiente de inteligencia promedio de una muestra de 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la UPEA. La proporción muestral de 127 niños o niñas del centro infantil XY. La desviación estándar muestral de los test aplicados a 100 jueces de Sucre. Entonces aquí hablamos de estadísticos, ¿no? Por ejemplo, aquí promedio menciona X barra, ¿no es cierto? Proporción es la P minúscula, desviación estándar la S minúscula, ¿no? Aquí estamos hablando de media población, es mu, en este caso, ¿no? ¿Sí? A ver, lo anotaré mejor, es bien importante, claro. Recalco. ¿De qué se está hablando en esta parte? Estamos hablando, por ejemplo, de mu, media poblacional. En este otro ejemplo estamos hablando, por ejemplo, de la proporción, es decir, la P mayúscula. En esta otra estamos hablando, por ejemplo, con relación a la desviación típica, ¿no? Que es sigma. En esta otra menciona el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Promedio, está hablando de X bar. Aquí, proporción muestral, menciona justamente con la letra P minúscula. Y esta es la desviación estándar muestral, ¿no? Eso es S minúscula. Listo. De esa forma se va identificando parámetros y estadísticos. Parámetros con los que se trabaja obviamente con una población. Estadísticos, los que se trabaja con datos de una muestra. Ahora hablamos del método estadístico con relación al método científico y la base de la investigación, los tipos de razonamiento, deductivo e inductivo, ¿no? Son los dos razonamientos muy importantes que en todas las ciencias se ha utilizado, desde la filosofía, desde la psicología y en distintas ciencias que proceden justamente del método deductivo. Es el procedimiento general o lógico que parte de lo general a lo particular, es decir, utiliza un razonamiento matemático que formulan hipótesis generales
de un determinado problema y se deducen particularidades por razonamiento lógico. Este método se lo aplica en la estadística descriptiva o deductiva. El método inductivo, por otro lado, es el razonamiento de proceso inverso al anterior, con relación a partir de observaciones particulares de ciertos fenómenos se intenta deducir reglas generales aplicables, ¿no? Es decir, de lo particular a lo general. Este método se aplica en la estadística inductiva o es también conocida como estadística inferencial. Y obviamente hay varios métodos dentro de la investigación científica en la actualidad, ¿no? Con el método hipotético deductivo, el método sintético, el método analítico, el método histórico, el método fenomenológico, el método hermenéutico, el método etnográfico, entre varios, ¿no? Según Rufino Moya, que lo menciona, y Bertrand Russell, el matemático filósofo, el método científico toma en cuenta tres elementos esenciales desde un principio, ¿no? La parte de lo que concreta la observación misma del fenómeno que se va a ir estudiando, por ejemplo. Lo que realizamos justamente la observación de nuestro contexto para una temática de estudio, la formulación de una o varias hipótesis muy importante, porque a través de ellas nosotros vamos a ir, en este caso, medir más adelante, en este caso definir y verificar obviamente y demostrar que evidentemente la hipótesis es cierta o es en realidad falsa, ¿no? Es bien importante estos tres elementos que formulan Bertrand Russell con respecto al método científico y que hoy en día también ya ha pasado varias estrategias, varios autores, por ejemplo, eso ya va a depender mucho del paradigma de investigación que vayan utilizando, va a depender mucho del enfoque de investigación que se esté utilizando y los autores obviamente con relación a las corrientes filosóficas desde el marxismo, desde el funcionalismo, del idealismo, entre otras. Así, por ejemplo, tenemos áreas de interés que se han dotado con respecto a un tema de investigación, antecedentes previos, muy importante, porque a partir de estos antecedentes previos vamos recolectando datos informativos, debemos de informarnos, indagar en artículos científicos, en revistas internacionales, en tesis, en algunas tesinas, algunos trabajos de investigación, algunos libros, algunos aportes muy importantes. El objetivo es muy importante, los objetivos tanto generales y específicos para la formulación misma. La pregunta de la investigación, también conocida como la formulación del problema, es bien importante y obviamente las posibles hipótesis, va a decir las posibles respuestas a las preguntas de investigación o la pregunta central de la investigación. No olvidemos que las preguntas de investigación contemplan la formulación principal del problema y las preguntas secundarias de la investigación. De la misma forma, los objetivos generales y objetivos específicos. Las unidades de análisis a los sujetos con los que vamos a ir trabajando, obviamente definiendo y conociendo la población y las variables de estudio. Es muy importante dentro de un área de interés y esto va a depender mucho de la especialidad, de qué área justamente tengan la especialidad misma. Es muy importante esta parte. Probablemente algunos no hayan visto muy bien o tal vez no han realizado una tesis, tal vez han podido obtener su grado académico mediante examen de grado o excelencia o trabajo dirigido o proyecto de grado, pero no una tesis. Para una tesis en realidad sí es muy necesario, muy importante fortalecer, más aún en esta maestría, ¿no? En metodología de investigación científica. Recolectamos un conjunto de datos, realizamos y organizamos, resumimos mediante una estadística descriptiva, mostrando tablas, mostrando gráficos, algunas medidas descriptivas, ya sean medias, mediana, moda, tal vez vamos a ir calculando para cierto tipo de análisis la desviación estándar, la desviación típica en realidad, la varianza, eso va a depender mucho el uso que el investigador lo dote. O bien para las interpretaciones, si voy a trabajar en realidad con una población o con una muestra en realidad, ¿no? Si es una muestra, muy bien, voy a hacer el uso de la estadística inferencial, ¿no? O inferencia estadística, para poder obtener conclusiones. Y si es población, de manera directa, ¿no? Obtenemos las conclusiones correspondientes con la ayuda obviamente de la estadística descriptiva. Finalmente obtenemos la información recolectada. Aquí tenemos los paradigmas de investigación. Por ejemplo, tenemos la metodología cuantitativa, cualitativa y la mixta, ¿no? Son metodologías de los paradigmas de investigación. ¿Qué paradigmas? Positivista o postpositivista. Los métodos que se utilizan es el exploratorio, descriptivo, correlacional o relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. ¿Qué técnicas e instrumentos se utiliza? Test,
escalas, cuestionarios, indicadores sociales, pruebas objetivas, inventarios, exámenes, evaluación, observación sistemática, estructurada, entre otras. Dentro de la metodología cualitativa, vale decir, desde una parte sociocrítica o naturalista, hermenéutica, tomamos en cuenta, por ejemplo, en sociocrítica, los métodos de investigación-acción, investigación evaluativa, investigación-acción participativa, y las técnicas usuales son matriz de decisiones, grupos focales, método Delphi, campos de fuerza, sistemas de ideas claves, triangulaciones, análisis documental. Aquí triangulación son varias, por ejemplo, ¿no? Triangulaciones, en este caso de datos, de información, triangulación teórica, triangulación de datos y de información y teórica, bajo autor, bajo posiciones. Es muy importante esa parte. La naturalista y hermenéutica tomamos en cuenta desde dos puntos: constructivista e interpretativo. Los métodos del interpretativo son la etnografía, la fenología, el estudio de caso, la etnometodología, la narrativa biográfica. Ahora bien, para las constructivistas, los métodos son el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada o fundada, y que contemplan las técnicas e instrumentos como grupos de discusión, notas de campo, diario de campo, cuaderno de campo, las entrevistas, sondeos de problemas, autobiografía, historias de vida, observación no participante, observación participante. Y para las metodologías qual y quanti o quanti cualitativa, que va con relación al método y técnica que se vaya utilizando, mencionamos investigaciones, métodos mixtos, investigación mixta, investigación multimétodo. Técnicas, obviamente, acorde a las anteriores que se vayan utilizando desde los diversos paradigmas de investigación. Aquí mencionamos, por ejemplo, los enfoques de investigación que el libro bien conocido Hernández Sampieri menciona, ¿no es cierto? Los enfoques de la investigación con relación a un enfoque cuantitativo y con relación a un enfoque cualitativo, y obviamente el híbrido conocido como el enfoque mixto. El cuantitativo toma en cuenta, mide fenómenos, usa la estadística, obviamente, ¿sí? Mide los fenómenos mediante datos numéricos, emplea la experimentación, para decir un diseño experimental, análisis de causa-efecto, variable independiente, variable dependiente, ¿no? Su proceso es secuencial, deductivo, probatorio, analiza de manera objetiva. ¿Qué bondades contempla la cuantitativa? El enfoque cuantitativo: la precisión, hay una réplica, puede existir predicciones, puede existir probabilidades, control sobre fenómenos, generalización de los resultados. Por otro lado, la investigación cualitativa, las características son es que no se busca, por ejemplo, una réplica, son conducidos en ambientes naturales, son extraídos justamente, ¿no? El significado de datos extraídos no se fundamenta en la estadística, es decir, no necesariamente hacemos el uso de la estadística en este caso. Para decir, no hacemos mediciones, a eso se refiere, no hacemos mediciones cuantitativas. Utilizamos el método inductivo, recurrente, análisis de la realidad, es subjetiva, no tiene una secuencia circular. Las bondades es que profundiza ideas, tiene una mayor amplitud, riqueza interpretativa, contextualizar justamente el fenómeno de estudio. Y el enfoque mixto surge en la combinación de ambos, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, o cual y cuantitativo, ¿no? Son dos que se diferencian con relación, por ejemplo, el cual y cuantitativo se refiere a que yo voy a utilizar más métodos, técnicas cualitativas que cuantitativo. Si yo menciono el enfoque mixto cuanti-cualitativo, ¿qué implica? Que voy a utilizar más métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos que el cualitativo, ¿no? Entonces, ahí hay la diferencia del enfoque mixto, ¿no? La prelación en este caso, quién es el primero y el segundo. Hablamos de paradigmas bajo modelos de investigación. El cuantitativo, el paradigma cuantitativo, ahí está el positivista, postpositivista, como por ejemplo investigación experimental, una investigación cuasi experimental, ex post facto, histórica, una investigación descriptiva. Podemos mencionar también una investigación en esta parte explicativa, correlacional, ¿no? O relacional. Dentro del paradigma cualitativo mencionamos, por ejemplo, estudios de caso como una investigación, la investigación etnometodológica o etnometodología, grupos de discusión, historia oral o historia de vida, investigación documental, investigación participante, investigación acción participante, ¿no es cierto? Ahí se pueden ir utilizando. También podemos hablar de una investigación fenomenológica, de una investigación hermenéutica. Para el paradigma social crítico o crítico social, ¿no?
utilizamos con una nueva forma de mirar, por ejemplo, los métodos de inducción, métodos de deducción y transducción, ¿no? Que va un poco más allá con una teoría crítica. Aquí tengo un ejemplo básico en el que se tiene que formular, por ejemplo, un tema, pregunta, objetivo, hipótesis, población y muestra. Tema: el Zoom y su incidencia en el webinar del segundo año de carrera de comunicación social de la UPEA. Pregunta: ¿cómo incide el Zoom en el webinar del segundo año de carrera de comunicación social? Bien, como ustedes pueden observar, aquí tenemos la forma, ¿cómo se lo dice? X incide en Y, ¿no? Ese es conocido como la forma. En lógica, por ejemplo, se lo dice la ley de la condicional, ¿no? O la ley de la implicancia. P implica Q, ¿sí? Ahí está P, entonces Q, ¿no? Entonces, el razonamiento aquí, por ejemplo, es P implica Q. Variable independiente, variable dependiente, ¿no? X o P incide, implica, influye en Y. ¿Cuál es el objetivo general? Determinar la incidencia, ¿no? Del Zoom en el webinar del segundo año de carrera de comunicación social de la Universidad Pública de Arato durante la gestión 2020. Hipótesis, es la respuesta tentativa para ser demostrada. ¿Cómo incide el Zoom? El Zoom incide de manera directa y significativa en el webinar del segundo año. Entonces tendría que yo demostrar esta hipótesis, ¿no? Que evidentemente incide de manera directa y significativa. ¿Con quiénes voy a trabajar? Población. N igual a ¿cuánto? 850 estudiantes del segundo año de la carrera, ¿no? De comunicación social de la UPEA. Tamaño de muestra, 265, ¿no? Estudiantes del segundo año, ¿no? Este tamaño de muestra lo he calculado por la aplicación, obviamente, ¿no? 850 menciona, ¿no? Entonces, vean, aquí voy a anotar 850, toditas las mismas, ¿no? Se mantienen 50-50, 95-5, ahí está, ¿no? Tamaño de muestra había sido 265, ¿no? Que es el tamaño de la muestra y es el tamaño de la población. De esa forma se tiene que ir formulando. Es un ejemplo básico. Ahora vamos un poco más allá y hay una de las actividades, ¿no? Un ejemplo intermedio. Tema: menciona prácticas culturales del consumo y cuidado del agua en la comunidad de Taraco, La Paz, en tiempos de pandemia. Formulación: pregunta principal: ¿cuáles son las prácticas culturales del consumo y cuidado del agua en la comunidad de Taraco del departamento de La Paz en tiempos de pandemia durante la gestión 2021? Objetivo general: describir las prácticas culturales del consumo y cuidado del agua en la comunidad de Taraco del departamento de La Paz en tiempos de pandemia durante la gestión 2021. ¿Para qué? Para generar una producción agrícola responsable, social y comunitaria. ¿Sí? No olvidemos que el objetivo general tiene elementos fundamentales, ¿no? Aparte de, obviamente, del verbo irregular, algunos términos, en este caso unidades de contexto, de tiempo, términos lógicos, ¿sí? Responden al qué y el para qué. Hipótesis. Respuesta: ¿cuáles son las prácticas? Las prácticas culturales del consumo y cuidado del agua son reciclaje, reutilización y reducción como estrategia para generar una producción agrícola responsable, social y comunitaria. Respuesta a la formulación. La hipótesis es aquella que hay que ir comprobando, hay que demostrar que en realidad son esa es en realidad, ¿no? El paradigma. ¿Qué tipo de paradigma tiene esa investigación? Va a ser interpretativa o naturalista. El enfoque va a ser netamente cualitativo puro, porque hay que indagar las características. Diseño de investigación será transversal o transeccional descriptivo, porque el objetivo es describir, ¿no es cierto?, esas prácticas culturales. No olvidemos que los diseños de investigación son dos, en el caso de investigación, en este caso experimental, no experimental. Si es experimental, del tipo preexperimental, cuasi experimental, experimento puro, que como menciona, ¿no?, Mario Tamayo o Hernán Sampieri. Y el diseño no experimental, aquella que contempla justamente longitudinal y transversal o transeccional, ¿no? La longitudinal en secciones, va a decir en momentos indicados en un determinado tiempo, y la transversal o transeccional menciona solamente en un determinado momento.
Tipo de investigación etnográfico descriptivo, ¿no? Etnográfico porque se va a ir a la comunidad de Taraco, la que menciona, ¿no? El tema. Población, ¿cuánto? 180 familias de la comunidad de Taraco del departamento de La Paz. Muestra 123 familias de la comunidad de Taraco del departamento de La Paz. 180, ¿es 123? Veamos. 180, anotamos aquí, 180 familias. ¿Cuánto es? Ah, muy bien, ahí está, ¿no? El tamaño de la muestra es 123. ¿Concuerda? Claro que sí. Entonces es un ejemplo intermedio, ¿no? Del cálculo correspondiente. Muy bien, y esa es la tarea, ¿no? Que está en la tarea también. Ustedes tienen que formular, como en el ejemplo anterior, un tema de investigación según su especialidad. ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuál es su objetivo general? ¿Qué hipótesis es a defender? ¿Qué paradigma contempla su investigación? ¿Qué enfoque? ¿Qué diseño? Tipo de investigación, población y muestra, ¿no? Como este ejemplo anterior tienen que formular, ¿no? Así sencillo, directo, concreto. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, bien importante esto porque a partir de estos parámetros, de estos 9 parámetros, ya van a ir formulando su perfil de tesis ya de la maestría. Y eso tienen que ir pensándolo muy bien ya en los módulos que van a ir pasando, cosa de que a posterior no tengan algunas complicaciones y tengan ya por lo menos algo avanzado, ya formalizado. Bueno, hasta ahí, muchas gracias por su atención.